Estamos hoy terminando el libro de los Efesios, es que tengan abierto Efesios capítulo 6, porque estaremos viendo hoy la última parte del libro de los Efesios, última predicación en el día de hoy. Estamos, uno de los himnos que cantamos hoy en la mañana, hace unos minutos, fue Castillo Fuerte. El Castillo Fuerte es un himno que ha trascendido la historia de la iglesia, es un himno que fue compuesto por Martín Lutero. Y cuando él estaba, pues, uno de los grandes reformadores, el que empezó todo este movimiento de una manera incipiente hacia la reforma, y fue a luchar en contra de todas aquellas cosas que la Iglesia Católica en aquel tiempo estaba haciendo y diciendo inapropiadamente. Fue un tiempo de mucha lucha espiritual. Se cuenta de Lutero que aún hoy los visitantes, los que pueden ir, algunos que pueden ir a Alemania en algún momento determinado, si logra ir, nunca deje de ir a ese castillo donde él pasó mucha parte de su vida. Prácticamente, no prisionero, pero no podía salir porque los enemigos lo iban a liquidar si él salía de allí. Y él se cuenta que mientras él está ahí, si usted dicen los visitantes que han ido ahí, que si usted va ahí, usted todavía puede ver la pared en la cual todavía una mancha de tinta puede verse. Estuvo visible por siglos esa mancha. Y se cuenta de esta historia de que un día Lutero, en sus luchas con el diablo, sintió tan vívidamente la presencia del diablo que él le tiró el tintero. Y ahí quedó la mancha en aquella pared. La historia es famosa por esta característica dramática, pero lo importante para nosotros es reflexionar en la lucha espiritual que nosotros pudiéramos enfrentar. Lutero no estaba huyendo de Dios en aquel momento, estaba persiguiendo un mal camino en su vida. Lo curioso de esta historia es que cuando Lutero siente esta presencia del enemigo y él lanza este tintero hacia la pared, él estaba simplemente en su escritorio traduciendo el Nuevo Testamento al lenguaje del pueblo. El asalto espiritual vino cuando él estaba haciendo una noble tarea. Después de soportar gran sacrificio personal y comprometerse con un esfuerzo que cambiaría, de hecho, el curso de la iglesia por siempre, la fe de Lutero fue fuertemente probada. El ataque del enemigo espiritual fue intenso, a pesar de la noble actividad que Lutero estaba desarrollando. En los tiempos de grandes esfuerzos espirituales, Satanás nunca parecerá más real para nuestras vidas. Esta historia nos enseña que nosotros no somos inmunes a ataques espirituales, aun cuando nos hemos sacrificado personalmente o cuando nos hemos sumergido profundamente en esfuerzos espirituales y nobles. De hecho, estos son los momentos que pueden traer las más intensas batallas espirituales a nuestras vidas. Ni la resolución personal, ni las paredes de una iglesia nos podrán aislar de las amenazas y los ataques de Satanás. Hermano, la realidad de la lucha espiritual se mantiene en cada condición espiritual de nuestra vida. No existe manera alguna que podamos escapar de esta lucha. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo ha dejado para el final de su carta en el mensaje a los Efesios. Él ha estado trayéndole o le ha dado una tremenda información importante y ha orado por ellos en la primera parte de la carta. Él los ha estado exhortando en la segunda parte de la carta cómo ellos deben de vivir a la luz de todo lo que Dios ha hecho en su favor. Y en esta última parte de la carta, de una manera tremenda, Pablo va de hecho a resumir todo lo que ha estado hablando en la carta, pero lo va a poner en una manera en cómo nosotros podemos hacer todas estas cosas a las cuales Dios nos ha llamado a nosotros. Leamos, hermanos, Efesios capítulo 6, versículos desde el 10 hasta el final de la carta, el versículo 24. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hermanos, este pasaje es un llamado a la guerra espiritual, es un llamado a la lucha espiritual. Y yo sé que mucho se ha escrito, mucho se ha hablado acerca de la lucha espiritual que nosotros podemos enfrentar en nuestro mundo y en esta vida. Este pasaje nos enseña que nosotros estamos llamados a mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo usando la armadura de Dios. El llamamiento del pasaje es manténganse firmes. Manténganse firmes en sus vidas cristianas, ¿verdad? Y para esto nosotros necesitamos usar la armadura del Mesías. Lo primero que vemos en esta parte, lo vamos a ver en 3 partes, este pasaje, lo primero es nuestra realidad. Nuestra realidad. Estamos en medio de una batalla. Nuestras vidas, la vida del cristiano, la vida de la iglesia, es una vida que nosotros la podemos definir como una batalla espiritual. Al llegar al final de la carta y habiendo comenzado Pablo por indicar la posición que todos tenemos y las bendiciones espirituales que los creyentes han recibido en Cristo y que por consiguiente lleva una vida ideal, toda esta que hemos visto en estas últimas semanas, una vida de sometimiento mutuo, una vida donde estamos brillando como luz en el mundo en el cual nosotros estamos y que tenemos que reflejar. Unido a todas estas cosas, bueno, Pablo entonces llega al final de la carta y nos está diciendo cómo es que nosotros podemos vivir esta vida espiritual, cómo podemos nosotros enfrentar este mundo que nos rodea y poder vivir de la manera en que Él quiere que nosotros vivamos. La vida cristiana es la vida con los estándares más altos que pueda existir, ¿verdad? Lo hemos visto a lo largo del libro, donde las exhortaciones nos llaman a alejarnos de la oscuridad imperante en el mundo que nos rodea y vestirnos como hijos de Dios. Pero muchas veces lo que sucede es que somos absorbidos por la oscuridad que impera a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, él empieza el versículo 10 en ellos haciéndoles una exhortación, un mandamiento a que ellos se fortalezcan. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestro problema es que muchas veces perdemos nuestras luchas y batallas porque dependemos de nuestras propias fuerzas. En esta batalla en la cual nos encontramos, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras destrezas y cualquier otra fortaleza que los humanos podamos tener, ¿saben qué? Para poco sirven. Para poco sirven ninguna de estas cosas. Muchos han enseñado y se ha hablado de la armadura espiritual y la manera en que nosotros podamos usar esta armadura de Dios y hacen tanto énfasis con una buena intención que finalmente lo que terminan diciéndonos es que la batalla espiritual depende de nosotros. Pero ¿saben qué? No depende de nosotros. No depende de nosotros. El llamado a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él donde nosotros tenemos que acudir para poder recibir toda esta fuerza para nuestra vida. Esto es algo muy importante. La fuerza para esta batalla no está en nosotros, está en el Señor. Si vamos a fortalecernos, si queremos estar listos, necesitamos recurrir al poder del Señor.
El apóstol había hecho una referencia a este poder anteriormente. Recuerde que esta no es la primera vez que hablamos de esto. Él lo está añadiendo de nuevo aquí. Él está resumiendo la carta de alguna manera. Él anteriormente ha hablado de este poder. El poder del Señor es el mismo poder que vimos en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Miren cómo habla acerca de este poder y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y miren el 21, ¿sobre quién? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿cuál? En el venidero. Cuando Pablo nos está diciendo fortalezcanse en el poder del Señor, está hablando de este poder, el cual resucitó a Jesucristo de los muertos y lo puso por sobre todo principado, toda potestad y toda autoridad. Él es el que tiene el poder. Y Él le está diciendo, ustedes pueden ser fortalecidos porque el poder de Cristo ha vencido ¿qué? Todo, absolutamente todo. Lo ha vencido. Y nosotros podemos entonces ir a ese poder. No solamente ahí en el capítulo 3, versículo 7, Pablo vuelve a mencionar este poder en otra dimensión, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo estaba hablando, yo soy apóstol de Jesucristo, yo paso por todas las cosas que he pasado, yo puedo estar preso como lo estoy ahora por el poder de Jesucristo que opera en mí para poder hacer estas cosas. Más adelante también cuando habla en el versículo 16 del mismo capítulo 3, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo en ese capítulo 3 está orando por los efesios y él ya ha orado para que ellos sean fortalecidos con ese poder. Y ese poder obre en sus vidas. Y el versículo 20 también lo menciona, y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? Es el poder de Cristo. Es tan poderoso que tú y yo ni siquiera lo vamos a entender ni a comprender. Es un poder que es sobrenatural. Es un poder que ha vencido la muerte y el pecado. Ese es el poder de Jesucristo. Ese es el poder de que Pablo está hablando aquí al final, cuando está diciendo en el versículo 10, por lo demás, o finalmente resumiendo todo lo que quería decirle, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, tomen ánimo, anímense, porque Jesucristo es poderoso y lo ha vencido absolutamente todo. Y nosotros podemos entonces regocijarnos y poder echar mano de ese poder. Hermanos, necesitamos reconocer que en este campo de batalla dependemos por completo del poder de Dios. Es el poder más formidable que nunca haya existido. El poder que ha conquistado la muerte y el pecado. Contamos con el poder del Mesías. En Él, en el que nosotros necesitamos fortalecernos. No en tu propio poder. No en lo que tú puedas hacer, no en lo que tú puedas lograr en tu vida. Es por eso por lo que para mantenernos firmes en el campo de batalla necesitamos ponernos la armadura de Dios. A partir del versículo que viene, él va entonces a hablar acerca de cómo tenemos nosotros que ponernos esa armadura, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él dice, fortalezcanse en el poder del Señor, y la manera de hacer eso es vistiéndose la armadura de Dios. Más adelante, en los versículos 2 y 13, va a hablar acerca de cómo es toda esta armadura. La idea es que nosotros no podemos mantenernos firmes en el campo de batalla si no estamos usando esta armadura. Y Pablo usa una ilustración, la ilustración de un soldado romano en aquel tiempo, que usaba diferentes partes en su armadura para ir al campo de batalla. Y lo que Pablo está diciendo, lo que está intentando comunicarle es, nosotros como cristianos necesitamos estar conscientes que estamos en un campo de batalla. Y usted necesita estar preparado para esa batalla. La pregunta ahora es, ¿contra quién es esa batalla? ¿Quién es nuestro enemigo?
¿Contra quién la iglesia necesita batallar? ¿Quién es quien realmente ataca a la iglesia, ataca a los cristianos y ataca nuestras vidas y nuestra alma? Los versículos 12 y 13 nos van a mostrar esta realidad. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el mundo en que vivimos es extremadamente complejo. Siempre ha sido así. Y es porque, por supuesto, los hombres que vivimos en este mundo estamos en una condición caída. Y lo hacemos complejo. En medio de esta complejidad, la iglesia a través de los siglos se ha involucrado en muchas batallas con un buen motivo: mantener la pureza del evangelio, mantener la pureza de la sociedad, pero muchas veces ha terminado en la batalla equivocada. Esto ha traído todo tipo de problemas y, de hecho, descréditos para la iglesia. Un ejemplo muy claro de esto fueron las cruzadas, donde la iglesia católica se enroló en una lucha física contra lo que ellas consideraban eran los enemigos en aquel entonces. Pero eso es confundir completamente nuestro papel en esta tierra y cuál es nuestro campo de batalla. Estos dos versículos dejan claro que nuestro enemigo, y lo hace diciéndonos claramente contra quién nosotros no debemos pelear y contra quién sí debemos pelear y prepararnos. Nuestra lucha, empieza diciendo, no es contra sangre ni carne. Si usted ve la sociedad de hoy en día, el mundo en que vivimos, usted puede escoger muchas luchas. Usted puede luchar contra toda esta agenda de la homosexualidad que nos ha invadido, que ha invadido todo el mundo. Eso no es Cuba, ¿ok? Eso es todo el mundo. Y usted puede levantar la iglesia en contra de toda esta lucha y empezar a luchar contra todas estas cosas. O usted puede tomar la iglesia y luchar contra cualquier cantidad de injusticias sociales que existen en nuestro mundo. O usted puede luchar aún meter a la iglesia, y hay iglesias que están enroladas y metidas en cuanto a luchar contra el cambio climático y todas las cosas que están ocurriendo en el planeta y cómo podemos nosotros proteger el planeta. ¿Sabe? Usted va a encontrar muchísimas cosas contra las cuales luchar, porque esto es un mundo caído y representa esa depravación del hombre y esa lucha en contra de Dios. Pero la pregunta es, ¿son esas nuestras luchas? ¿Es ese nuestro enemigo? ¿O eso simplemente son síntomas o repercusiones de una lucha mucho más importante y verdadera, en la cual nosotros como iglesia y como cristianos necesitamos estar involucrados? Cuando Pablo está hablando de que no es contra sangre y carne, está hablando de que no es contra hombre alguno, por malvado que éste sea. La lucha de la iglesia y la lucha del cristiano no es contra ningún hombre, por malvado que éste sea. No es contra ningún gobierno, aunque no nos gusten. Estos han sido puestos por Dios y debemos someternos a ellos. Es curioso que en el tiempo en que Pablo escribe y en el tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento y los apóstoles escriben, ellos estaban dominados ¿por qué imperio? Imperio romano. Y básicamente todos aquellos que no eran ciudadanos romanos eran ciudadanos de segunda clase. Y muchos de ellos terminaban siendo esclavos. Y muchos de ellos terminaban en el circo romano, en el Coliseo, que todavía hay restos ahí en pie. Y eran devorados y eran maltratados. Y usted no ve en el Nuevo Testamento, en ningún lugar, nada que llame a los cristianos a luchar en contra de los gobiernos. Nada que llame a los cristianos a involucrarse, o a la iglesia a involucrarse a luchar en políticas. Al contrario, ¿a qué nos exhorta el Nuevo Testamento? A obedecer a los gobernantes y a orar por ellos. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra grupos de personas específicos como homosexuales o hippies o cualquier otro de los miles que existen. No lucharemos contra este mundo. La iglesia no está luchando contra este mundo físico que nosotros conocemos. La iglesia es la única portadora del único mensaje con poder necesario, el evangelio, para salvar a este mundo. No confundamos nuestro campo de batalla. El mundo y todas las personas que los componen no son nuestros enemigos, son nuestra misión. Y tenemos que brillarles con la luz del evangelio, porque ese es el único que tiene poder para cambiarles y para sacarles de la oscuridad y llevarles entonces
a la luz eterna. ¿Cómo lo describe el pasaje? Habla de principados, de potestades, de poderes, de huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es espiritual. Concentrémonos en ella. Pablo describe aquí nuestros enemigos de diferentes maneras. Muchos han intentado establecer jerarquías a partir de aquí. Pero lo importante aquí no es esto, es simplemente entender que el campo de batalla en el cual nosotros nos movemos es espiritual. No es de este mundo. Es una dimensión que el mundo no conoce. Como vimos anteriormente, Pablo habla acerca de que recuerden que todos ellos han sido ¿qué? Derrotados por Jesucristo. Y todos han sido puestos bajo su sumisión. Así que, hermanos, si quiere luchar contra los enemigos de Dios y de su alma, no la coja con su vecino, no la coja con su familia, y ni la coja con su gobierno, ni con ninguna persona específico o grupo de ella. Enfóquese en la lucha espiritual. Es el mismo diablo en persona y sus demonios los que están luchando en contra de la iglesia y en contra de los cristianos. Es para esta batalla y ninguna otra que nosotros hemos sido reclutados por Dios. Así es que recuerde que nosotros estamos en un campo de batalla y este campo de batalla es espiritual. Nuestra lucha es espiritual y necesitamos enfocarnos en ella. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cuáles son nuestros recursos? Bueno, la segunda parte de este pasaje, los versículos de 14 al 17, nos hablan de nuestros recursos. Los recursos que nosotros tenemos es la armadura de Dios. Estas son las armas que Dios nos ha dado, lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. La respuesta yace en estos versículos. Versículo a partir del 14 dice de esta manera: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos pasajes nos hablan acerca, o Pablo describe aquí las diferentes partes que componían esta armadura de un soldado romano. Y cuando ellos iban a la batalla, cuando se enfrentaban en esta batalla, el ejército que tuviese la mejor armadura eran los que más probabilidades tenían de poder subsistir. Hoy en día muchas partes de estas armaduras no se usan porque no pueden parar una bala. Es diferente. Pero en aquel tiempo era algo extremadamente importante. Y el mero hecho de que nosotros podamos confesar nuestra incapacidad en esta lucha nos prepara para poder echar mano de las armas necesarias y de nuestra constante dependencia de Dios. La primera parte que habla ahí, el versículo 14, dice: ceñido la cintura con la verdad. Esta es la parte de la armadura usualmente interpretada como que necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, o bien hablar la palabra de Dios con integridad. A lo que está hablando aquí, a lo que se refiere, es que nosotros necesitamos, hermanos, en nuestras vidas poder echar mano de la palabra de Dios. Los cristianos necesitamos conocerla. Los cristianos necesitamos profundizar en la palabra de Dios, hablarla con verdad, en este caso, y también hablarla con integridad. Revestidos, dice, la coraza de justicia. Esto significa actuar con justicia ante toda situación posible. Y también pensar en la manera en que nosotros hemos sido justificados ¿en quién? En Jesucristo. ¿Saben? Los ataques del diablo están dirigidos en primer lugar a sembrar la duda en su vida. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que hay momentos en su vida que usted dice: ¿seré cristiano? Ese es el diablo atacando. Ese es el diablo poniendo duda y sembrando duda en su vida. Y usted puede decir: Cristo me ha justificado. La justicia divina ha sido aplicada a mí. Y Jesús es mi justicia y Él obra en mí. Dice: calzados los pies con el presto del evangelio. Está claro, ¿verdad? Lógicamente significa que necesitamos proclamar el evangelio en tantos lugares y de tantas maneras como nos sea posible. Parte de nuestra armadura es que el evangelio pueda ser proclamado. Recuerde que es el evangelio el que tiene el poder. Es Cristo el que tiene el poder. Es el mensaje del evangelio el que nos ha rescatado a nosotros.
Y es ese mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que seguir predicando y hablando continuamente. Versículo 16 dice, protegiéndose con el escudo de la fe. Estas palabras quizás requieren de nosotros mucha seguridad interna, alguna fuerza de voluntad quizás o convicción firme, de tal manera que Satanás no pueda sembrar esas dudas en nuestra vida. Y a veces que nos sentimos que sí, que podemos y tenemos fe, pero hay veces que decimos, no, esto no va a pasar. Vemos el mundo como está, miramos a nuestro alrededor, miramos todas las cosas y a veces usted dice, ¿vendrá Cristo de verdad por la iglesia? ¿Va a cumplir sus promesas y sus palabras? ¿Será fiel Él? Estoy orando por algo, estoy pidiéndole a Dios que obre en mi vida de una manera determinada y nada cambia. Entonces la duda puede también entrar. Hermanos, el escudo de la fe, tenemos que protegernos confiando siempre en Jesús, que es fiel y todopoderoso para cumplir su palabra. Esas son las armaduras que nosotros tenemos que llevar. Dice también llevando el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que se usa para la victoria, que protegía no solamente la cabeza, sino parte también del rostro. Usualmente era algo que tenía una visera también. Y estos versículos están construidos sin lugar a duda. Aquí Pablo está haciendo referencia a Isaías capítulo 59, versículo 17, también Isaías 52, donde el mismo Dios tiene el yelmo de la salvación. Nosotros, por supuesto, no podemos hacer esto por nuestros medios. Cuando hablamos de salvación eterna, no es algo que nuestras manos puedan controlar. Esta pertenece a Dios, pero nosotros podemos descansar en la salvación que Dios ha obrado a nuestro favor. Y usted no tiene que ser médico para saber que los golpes en la cabeza son lo más peligroso, ¿verdad? La seguridad de que usted ha sido rescatado por Jesucristo y que la vida eterna le ha sido conferida, tiene que reinar siempre en su vida. Tiene que estar presente siempre en su vida. Y cuando ataques del maligno venga, por supuesto que usted no puede controlar, porque no nos podemos ganar esta salvación eterna, pero usted puede decir, yo sé lo que Jesucristo hizo por mí, y yo sé que Él me ha salvado, Él me ha rescatado, Él ha perdonado mis pecados, y por tanto usted puede resistir en el día malo. Finalmente habla acerca de la espada del Espíritu en el 17. Algo similar ocurre con la espada del Espíritu. La palabra es la palabra de Dios. Yo puedo citar las Escrituras como Jesús hizo, ¿verdad? Para resistir a Satanás, pero yo no proveo el Espíritu. Tenemos que estar conscientes de esto. El argumento de que la espada del Espíritu es la pieza ofensiva de la armadura que Pablo menciona no implica que el poder de la palabra venga de nosotros. Usamos la palabra para luchar contra las influencias de Satanás, pero el poder de la palabra es del Espíritu que fue el que la inspiró. Y no podemos confundir ninguna de estas cosas. Yo quiero, antes de terminar esta parte de la armadura, de alguna manera quitarle la mitología que algunos cristianos añaden aquí a esta parte. Muchas veces vemos esto como mitología, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver las películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos. Nosotros creemos que la armadura del cristiano funciona de la misma manera. No estamos hablando de magia. Muchas veces creemos que realmente el agua bendita existe o que una cruz y ciertos rezos tienen poder para vencer al maligno. No, Pablo no está hablando de ninguna de estas cosas en este lugar. Él no está hablando de que simplemente porque yo diga unos versos mágicos, Satanás se va a arrodillar delante de nosotros. Eso no es lo que esto quiere decir. De ninguna manera. Lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que el poder de la palabra de Dios, cuando el Espíritu usa el poder de su palabra, Dios puede hacer todas las cosas. Parte de lo que cantamos hoy hablaba acerca del poder de Dios a través de su palabra y cómo Él creó todas las cosas a través de su palabra. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. Cuando Dios la usa en su Espíritu, no es mágica. No hay magia aquí. Hay poder sobrenatural de Dios que su Espíritu usa para hacer su voluntad, pero no es nada mágico. Cuando hacemos esto no estamos creyendo que el poder es nuestro, ni que dependemos de nosotros, o el poder del Espíritu, que Dios es sobrenatural y opera en las regiones espirituales. Es muy diferente a la magia. Nosotros estamos listos para la batalla cuando nosotros estamos dependiendo en que Dios sea el que lleve la lucha por nosotros, en que Él sea el que, porque Él fue el que derrotó a nuestro enemigo, no nosotros.
y nosotros dependemos completamente de Él. Por eso es curioso que lo que Pablo está hablando cuando se refiere a la armadura, no es la armadura del cristiano. ¿De quién es esta armadura? Es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. Tenemos nosotros que podemos usarla y podemos ponerla para nosotros, pero no es la armadura del cristiano. No es esa armadura que ya yo estoy con la armadura, entonces el diablo no va a poder hacer nada. Ya hice mi devocional hoy, estuve 2 horas en el devocional, oré por 1 hora y media. Hoy el diablo no me va, mira, posiblemente ese día sea el día en que te des cuenta que no tienes el poder para resistir las acechanzas del diablo. No lo tenemos, hermano. Radica en Jesucristo. Finalmente, la última parte de este pasaje, Pablo va a una manera práctica y cómo nosotros podemos hacerlo. De hecho, de alguna manera nos habla del alcance que esta lucha espiritual puede tener y todo lo que puede agrupar. Él alcanza a todo el mundo. Del versículo 18 al 24, él dice: hay algo que ustedes no deben dejar de hacer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Primeramente, Pablo en esta parte del pasaje está hablando acerca de que ellos necesitaban orar, usar toda esta armadura, usar todas estas cosas que Dios ha obrado en nuestro favor y el poder que reside en Jesucristo, pero orar. Dice, oren por ellos mismos, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en perseverancia. Una vez más, dependan de Dios, dependan del Espíritu, porque no es una armadura mágica, como habíamos dicho. Dice, oren por ellos. La última parte del versículo 18, oren también por ¿quién? Por todos los santos. Hermano, cuando usted ore, ore por todos los cristianos alrededor del mundo. ¿Usted cree que usted y yo somos perseguidos aquí? Lea un poco de los cristianos en los países musulmanes. Lea un poco de los cristianos en el Oriente Medio, en otros lugares. Y usted se dará cuenta de cuántos hermanos en Jesucristo están sufriendo por el Evangelio en este mundo. Necesitamos orar por ellos. Inclúyalo en sus oraciones. Dice Pablo también, oren por mí. Dice el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es curioso, Pablo, el apóstol de Jesucristo, que ha sido llamado para esta labor, ¿por qué está orando? Oren para que no me acobarde y predique con valor el Evangelio. Yo estoy preso en cadenas, decía Pablo. Oren. Hermanos, la lucha espiritual, ¿no ha sentido usted temor? ¿No se le ha restremecido usted las piernas en algún momento cuando ha intentado a veces predicarle a alguien y hay algo que lo para en seco? Ore. Ore para tener la fortaleza para que podamos hacerlo. Ore por los pastores de la iglesia para que podamos tener el denuedo y la valentía necesaria para seguir predicando el Evangelio que estamos predicando. Ore por todos aquellos que tienen que hacerlo, por los misioneros que están abriendo obras, yendo a lugares diferentes donde no hay nada y están llevando esa palabra. Ore. Pablo pedía que oraran por él en este momento. La última parte del pasaje se ve cómo todo esto y cómo Pablo mantenía esta comunicación. Dice, para que también a partir del 21 vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago todo lo hará saber Tíquico, hermano fiel y ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo estaba diciendo, estoy enviando a Tíquico a vosotros para que ustedes sepan cómo estoy yo, cómo pueden orar por mí, cómo pueden involucrarse en esta batalla, también para que Él los consuele a ustedes en el Señor y en vuestros corazones. Y termina la carta diciendo, paz a los hermanos, amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y termina, hermanos, encomendándolos a algo que nosotros necesitamos siempre en nuestra vida. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hermanos, nuestra batalla es una batalla que depende de la gracia de Dios sobre nosotros. Tenemos que estar listos para ella. Tenemos que ponernos en medio de esa batalla. Pero tenemos que recordar siempre que depende de Dios y de Él solamente.
Puede que en medio de todo esto usted diga, bueno, yo no soy Martín Lutero, yo no soy el apóstol Pablo, yo ni siquiera soy pastor, ni he sido llamado para ninguna de estas cosas. Por lo tanto, lo mejor de toda esta guerra espiritual no me toca a mí. Pero la realidad es que la lucha espiritual no está reservada para algunas personas que Dios usa de alguna manera determinada. Lo curioso es que Pablo no le está escribiendo este mensaje a Tito o a Timoteo en sus cartas cuando se las escribió. Se las está escribiendo a los santos, a los cristianos de la iglesia de Éfeso, que día a día tenían esta batalla espiritual. La guerra espiritual y la lucha espiritual compete a todos y cada uno de los cristianos. Y todo será de manera diferente. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos estar alertas, vigilantes, preparados en todo tiempo, entendiendo que no importa lo que estemos haciendo en el momento, en el lugar donde estemos, la guerra espiritual se desarrolla en cualquier lugar y en cualquier momento. No es contra cosas que nosotros podamos ver, sino contra seres espirituales que están siempre buscando la mejor oportunidad para atacarnos. En medio de ella, debemos llevar siempre la armadura de Dios y estar listos para prestar batalla, estando conscientes del poder inigualable de nuestra disposición, el poder mismo, del mismo Dios. Un poder que según Pablo ya tuvo este efecto en nosotros, y termino resumiéndole lo que ha hecho el poder de Dios en nuestras vidas según la carta de Efesios. Él nos ha llevado de muerte a vida, nos ha llevado de estar bajo el dominio de Satanás a sentarnos en los lugares celestiales, nos ha llevado de ser objetos de ira a una herencia gloriosa en Jesucristo, de estar separados a estar cerca, de ser extranjeros a ser ciudadanos, de ser extraños a ser miembros de la familia, de negar el misterio del Evangelio a entender el misterio del Evangelio, de ser infantes a ser maduros en Cristo. Nos ha llevado de una vieja vida a una nueva vida. Nos ha llevado de la oscuridad a la luz. Ese es el poder que opera en nosotros. Ese es el poder que está disponible para la batalla espiritual que nosotros estamos llamados a hacer. Hermanos, no ignore la batalla que tenemos delante de nosotros. Esto no te salvará. Más bien descansa en el poder de Dios para que puedas enfrentar todas las cosas. Y como dice el versículo 13, lo leo nuevamente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por los recursos y por el poder que radica en ti, Señor, y en Jesucristo el Mesías. Nosotros te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros podamos seguir descansando, seguir dependiendo y seguir buscando de ese poder. No permita, Señor, que nuestra arrogancia y orgullo nos lleve a pensar en que somos capaces de estas cosas, sino que sigamos dependiendo, Señor, en ti y en lo que tú has hecho en Jesucristo. Por Él te lo pedimos todo, Padre. Amén.